todos. La verdad, un placer estar acá. Tremendo lo que es la organización de estas jornadas, la cantidad de inscriptos, el tamaño y la calidad de las mesas. Así que, bueno, nos toca a nosotros abrir el día con una mesa que para todos los que hacemos imágenes nos resulta muy interesante, que bueno, es el rol de las imágenes en las miocardiopatías, con disertantes expertos de acá de la zona e invitados, y luego con un panel muy interesante para seguir con la discusión. Así que bueno, vamos a empezar en primer lugar con el doctor Jorge Casas, que nos va a hablar del rol del eco y la resonancia en las miocardiopatías. Acá somos pocos, estamos en familia. Jorge prácticamente no requiere introducción, así que te paso directo. Sí, bueno. Gracias, Juan. Buenísimo. Ahí, sí. Estamos conectando. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta actividad, miocardiopatías y eco y resonancia. Tema muy amplio que vamos a tratar de compactar para dar conceptos y después lo discutimos en el momento de las preguntas. Así que imágenes en cardiología, muchas herramientas, hay que usarlas cuando corresponde, no confundirse en su elección, usar la que haga falta y no la que esté de más. Y miocardiopatías, bueno, básicamente es eso. Sabemos que hay primaria y secundaria. En general nos referimos a las miocardiopatías primarias, grupo heterogéneo de enfermedades de miocardio, asociado a disfunción mecánica y o eléctrica, que generalmente tienen o hipertrofia o dilatación y que más comúnmente son secundarias a procesos genéticos. Y hay varias clasificaciones, Sociedad Europea, American Heart, pero habitualmente terminamos en esta clasificación morfológico-funcional, en el cual vamos a hablar de miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. Esta clasificación que utilizamos diariamente en la práctica es muy sencilla, muy útil, pero lógicamente va a tener algunos defectos, como la especificidad que va en relación directa con lo restrictivo que sean sus criterios, y que no lo son, y que hay una superposición entre las diferentes miocardiopatías y entre las miocardiopatías y muchas veces procesos de adaptación, y son pacientes que vamos a recibir en screening o con síntomas, o que vienen a chequearse porque algún familiar es portador de alguna miocardiopatía. Siempre las miocardiopatías nunca las vamos a abordar solo desde la imagen, sino que hay que ver el todo: antecedentes familiares, examen físico, el electrocardiograma, un elemento clave. Muchas veces hay alteraciones de laboratorio que van a ayudar, pero un diagnóstico nunca va a ser solo por la imagen, sino por la integración de la imagen más los demás elementos clínicos. Y como decía, miocardiopatía, eco, resonancia magnética, y el punto es discriminar entre cambios fisiológicos que pueden ocurrir en un paciente, por ejemplo, mecanismos adaptativos al ejercicio o a procesos patológicos comunes, como por ejemplo la hipertensión, y las enfermedades del miocardio: miocardiopatía dilatada, no compactada, hipertrófica, restrictiva. Y eso es lo que vamos a ver. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, hablamos de eco, hablamos de resonancia magnética, ya hablamos de lo importante que es el contexto. Y en la hipertrófica el eco es clave, lógicamente, en un paciente que tiene hipertrofia y que no tiene una causa que la justifique. La ecocardiografía nos va a hablar del grado de hipertrofia. Más de 15 milímetros es la definición clásica, o más de 13 si hay antecedentes de miocardiopatía hipertrófica en la familia. El tipo de hipertrofia, lo más común, 70-80%, es que comprometa el septum fundamentalmente. Hay un 10% de focales y hay un 15-20% de difusas. La obstrucción del tracto de salida es muy característico, más de 30 milímetros de mercurio en reposo. Recordemos que la obstrucción puede ser basal, puede ser desencadenada por valsalva, puede ser desencadenada por el ejercicio o en la posición de pie. Estas les vamos a llamar latentes. Puede haber insuficiencia mitral, que con el eco la vamos a ver, generalmente secundaria a movimiento anterior sistólico de la válvula anterior mitral.
no deberían ser mayor a leves a moderadas. Si son severas hay que considerar otras causas primarias valvulares. Y en la miocardiopatía hipertrófica el eco nos va a mostrar que la diástole está alterada y que la fibra está alterada, ya sea por valoración de Doppler tisular o si se cuenta con el strain mediante el strain. Ahora, la resonancia en la miocardiopatía hipertrófica, ¿qué papel va a jugar? Y siempre hay que pensar en la resonancia cuando la usamos, pensando en las debilidades, la ecocardiografía y en las fortalezas que tiene el método en sí. La resonancia tiene altísima resolución espacial, lo que sería ecocardiográficamente hablando una óptima ventana. La resonancia magnética permite ver bien algunos sectores que para el eco son un poquito más difíciles, como el ápex ventricular izquierdo y el ventrículo derecho, y nos da la posibilidad de caracterizar procesos que ocurren tisularmente. Entonces, en una paciente que tenemos sospecha de miocardiopatía hipertrófica, que el eco ya nos dio un montón de elementos, la resonancia magnética podría venir bien, por ejemplo, en función de su alta resolución espacial, en casos limítrofes, que estemos en la duda, 12 milímetros por eco, por resonancia quizás sean 10 o quizás sean 15, y eso va a ser muy importante para definir. En miocardiopatía hipertrófica focales, a veces las hipertrofias comprometen solo uno de los 17 segmentos, o a veces como la apical, por ejemplo. Preintervención, un paciente con miocardiopatía hipertrófica en plan de una miomectomía o de una ablación septal debe hacerse una resonancia previamente. Hablamos que una de las fortalezas del método es cómo ve el ápex, cómo ve el ventrículo derecho, y sabemos que muchos pacientes, sobre todo esos que vemos con electros muy patológicos, pueden ser portadores de una miocardiopatía hipertrófica apical que no veíamos por la ecocardiografía. Y el dato de la caracterización tisular, el hallazgo de fibrosis, ya sea intersticial, que vemos con secuencia de T1 mapping, o focal, que es la que vemos con realce tardío, es de gran ayuda para el diagnóstico y para el pronóstico de la miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que el realce tardío, la presencia ya aumenta, genera un aumento del riesgo, y los patrones de fibrosis van a orientar a determinada patología, y la miocardiopatía hipertrófica tiene algunos patrones característicos que luego podemos discutir. Entonces, cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, siempre se va a recomendar como una clase 1 cuando el eco tenga una mala ventana y requeramos ver mejor, detección de fibrosis, valoración o sospecha de miocardiopatía hipertrófica apical, cuando sospechamos que la hipertrofia puede ser por otro mecanismo y no por una mutación sarcomérica, como por ejemplo en el caso de la amiloidosis, previo a una miomectomía, como ya dije, o para screening en familiares de pacientes ya portadores. Y los datos que nos da la ecocardiografía y la resonancia magnética van a ser útiles para poder estratificar el riesgo usando la calculadora de la Sociedad Europea, las recomendaciones de la Sociedad Argentina, todas en cuales muchos elementos que estratifican para mayor riesgo van a derivar de los datos que demos por las imágenes. Si dejamos la hipertrófica y vamos a la restrictiva, siguiendo el mismo enfoque, la ecocardiografía nos va a dar muchísimos datos como para definirlas. Nos dice que los ventrículos generalmente son de diámetros normales, la fracción de eyección, al menos en estadio iniciales, suele ser normal. La fisiología restrictiva, cuando ya está más expresada la patología, el aumento de las aurículas, no es lo común la obstrucción del tracto de salida. La hipertrofia suele ser más bien simétrica, y la función de fibra también está alterada, como dijimos, con el Doppler tisular o con el strain. Entonces, en base a estos elementos, vamos a estar cerca de confirmar que el paciente tiene una miocardiopatía restrictiva. Pero debemos saber que en los últimos años las miocardiopatías restrictivas no son tan infrecuentes. Se habla de depósito de amiloides en 1 de cada 4 mayores de 80 años. Entonces, esta miocardiopatía, que siempre fue considerada la menos frecuente, hoy tenemos que estar más alertas para su detección. No debemos esperar que tenga todo el cuadro clínico florido, sino detectar pequeñas pistas que nos puedan orientar a su presencia. Y otra vez, siguiendo la misma línea de razonamiento, cuando la resonancia, dijimos, en las debilidades del eco, en la fortaleza de la resonancia,
Alta resolución espacial, óptima ventana, siempre nos va a ayudar. Ver bien el ápex nos puede orientar a la presencia, por ejemplo, de una endomiocardiofibrisis, y la caracterización tisular va a ser clave, por ejemplo, la hemocromatosis, la secuencia de T2 estrella, muy validada y muy específica para el diagnóstico de esta patología. Y como dijimos, la fibrosis y sus patrones nos van a orientar a diferentes etiologías. Una vez que por eco y por resonancia ya sospechamos que el paciente puede ser portador de una restrictiva, se abre un abanico etiológico muy amplio, donde las más comunes son las sarcoidosis, endomiocardiofibrisis, hemocromatosis y fundamentalmente la amiloidosis, que es una patología que últimamente se le está dando muchísima importancia. Y siempre va a definir y nos va a llevar a orientarnos al diagnóstico el contexto clínico. Lógicamente va a ser muy diferente el de la sarcoidosis que el de una hemocromatosis, que el de una amiloidosis. Y ese contexto clínico, sumado a algunos elementos de diagnóstico, nos van a orientar. Sarcoidosis, lógicamente, lo esperable es que haya patología a nivel pulmonar, detectable por radiología, por tomografía, y la resonancia va a dar datos muy orientadores, fundamentalmente en función de la caracterización tisular, edema y fibrosis. Endomiocardiofibrisis, el diagnóstico es por biopsia, pero tiene un patrón de fibrosis altamente característico. La hemocromatosis, la secuencia de T2 estrella, cuando es patológica, es altamente específico para el diagnóstico de hemocromatosis, y en la amiloidosis el eco y la resonancia van a ser altamente orientadores, y después tendremos que definir con medicina nuclear o con biopsia. Si vamos a la miocardiopatía dilatada, misma línea de razonamiento, el eco nos da muchísima información, nos dice que el paciente tiene aumento de los diámetros ventriculares, la fracción de sección suele estar deteriorada, la función diastólica suele estar alterada, valvulopatías como causa primaria de esa miocardiopatía dilatada, o secundaria a la dilatación miocardia, la insuficiencia mitral es lo que más foco tenemos que hacer. Alteración de la motilidad segmentaria global versus regional, que eso puede orientar más a cardiopatía isquémica, y alteraciones de la función de fibra. Nuevamente la resonancia magnética nos va a ayudar en situaciones limítrofes, que estemos en duda del diagnóstico, muchas veces con el hipertrabeculado, que es un problema muchas veces ser específico, la resonancia nos lleva a ser un poco más específico para este diagnóstico. Valorar la función sistólica del ventrículo derecho, que nos cuesta ser cuantitativamente buenos mediante el eco, y la caracterización tisular va a ser clave, ver si hay infiltración de hierro, grasa, o si hay edema, y fundamentalmente, como ya dijimos, la fibrosis es clave, tanto desde el punto de vista etiológico como desde el punto de vista pronóstico. Un flujo diagnóstico ante una miocardiopatía, sospecha de miocardiopatía, siempre es fundamental revisar el antecedente familiar, revisar los datos clínicos de este paciente, revisar el electro, y a partir de eso, sí, el eco sin duda va a ser el primer paso, miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva. Y ahí es cuando la ecocardiografía, en el caso de la dilatada, nos va a dar datos importantísimos, los diámetros, la fracción de sección, cómo están las válvulas. En el caso de la hipertrofia, los espesores, también la función sistólica, obstrucción al tracto de salida, sí, no, y cómo están las válvulas. Y en el caso de las restrictivas, fundamentalmente la fracción de sección, los espesores y la alteración significativa de la función diastólica. Y como dijimos, la resonancia nos va a orientar en aquellos casos que nos queden más dudas, y la caracterización tisular, fundamentalmente con la detección de fibrosis y su patrón, nos va a orientar también mucho a la etiología, y como vamos a ver en charlas posteriores, otros métodos también van a ser de gran ayuda. A modo de conclusión, las miocardiopatías son frecuentes, hay superposición entre situaciones de normalidad y entre las diferentes miocardiopatías. El ecocardiograma sin duda va a ser el primer paso, va a ser clave ante la sospecha y nos va a alcanzar para hacer el diagnóstico y generalmente para estratificar el pronóstico, pero la resonancia es mandatoria toda aquella vez que la ventana no sea buena y tengamos que poder definir de otra manera. En casos limítrofes va a ser muy útil. Cuando sospechemos afección apical, cuando querramos valorar mejor al ventrículo derecho,
o cuando buscamos etiologías en las cuales la caracterización tisular, ya sea detectando edema en una miocarditis, hierro en sospecha de hemocromatosis, grasa en una displasia o patrones de fibrosis, característico para diferentes miocardiopatías, va a ser muy útil. Y además la resonancia nos va a ayudar para estratificar el riesgo, porque ante la presencia y monto de fibrosis siempre habrá mayor riesgo. Los datos imagenológicos son fundamentales, pero es muy importante tener en claro que nunca van a ser de manera aislada un diagnóstico, sino que siempre deben integrarse a los datos clínicos, antecedentes familiares, electrocardiograma, y así vamos a poder ser más específicos y dar una ayuda al médico que solicita el estudio. Así que bueno, muchas gracias.